Me preguntaba Margarita, y la vamos a sumar a la charla sobre esto, ¿por qué tantos errores no forzados? O al menos eso parece, ¿no? Yo creo que Echeverri marcaba bien. Primero que nada, uno ve que es un gobierno con un nivel de mediocridad muy grande. Después, ustedes hacían referencia al antecedente de Vicentín. Vicentín, recordemos lo que fue esa presentación que hace el presidente de la Nación sentado al lado de una senadora por Mendoza, y no estaba ni el gobernador de Santa Fe ni el ministro de Agricultura. Se enteró por los medios el gobernador. Exactamente. Se reunió con el ministro de Agricultura, el gobernador y la empresa 2 días después, y ahí se dieron cuenta que habían metido la pata. Evidentemente es un gobierno con un nivel de mediocridad en su gabinete muy, pero muy grande. No es, digamos, no los exime de la responsabilidad porque sabían que iban a gobernar prácticamente desde el mes de julio o agosto, digamos, y por lo tanto debieron haber estado preparados. Pero el gabinete me da la impresión que no está a la altura, algo de eso creo que decía recién Echeverri. Y después que no se sabe a ciencia cierta quiénes son los que toman las decisiones, porque estamos hablando de decisiones centrales y no se sabe si el ministro de Agricultura sabía, si tomó parte de esa decisión, en muchas de las cosas. Y bueno, y si vamos al tema de las vacunas, que es el otro tema del día, como ustedes decían, nada menos que la viceministra de Salud anuncia una cosa un día siguiente y al otro día tiene que cambiar lo que había hecho. Fue un papelón realmente, un papelón. Creo que con alguna benevolencia y tratándose de un tema tan grave y tan sensible como la vacuna, no le estamos haciendo al gobierno los reclamos que le tendríamos que estar haciendo, porque todo esto genera mucha incertidumbre, pone a la Argentina en una situación de baja credibilidad frente al mundo, ¿no? Y a los argentinos, porque estas cosas nos afectan mucho hacia adentro. Hoy no nos olvidemos el nivel de deterioro que la institucionalidad tiene, la baja confianza social en sus instituciones, porque esto termina afectando a todos. ¿Qué pasa cuando ese relato va en línea con la fundamentación de un avasallamiento o un avance hacia una de las instituciones más caras de una democracia republicana, que es la justicia? Yo diría, por un lado, el tema de la justicia tiene que ver con un objetivo claramente planteado en el gobierno y en particular en la persona de la vicepresidenta, que es la búsqueda de su impunidad, en realidad. Pero yo agregaría todo lo que estoy escuchando tan interesante de Santiago y de Sandra. Yo siento en ellos, ¿por qué no hay esa necesidad o esa búsqueda de persuasión sobre otros? Porque en realidad la coherencia se basa en el entendimiento de que el otro es un igual, y ellos parten de una concepción totalmente distinta, que es la de su propia superioridad. Ellos creen siempre que están por afuera de las normas, de las leyes, de las instituciones. Ellos están por sobre eso. Las leyes son para los demás, para que nosotros tengamos que ajustarnos a las leyes, a la justicia. Ellos están por sobre eso. Hay una idea de superioridad muy fuerte, y me parece que eso es lo que ellos tiñen además con la cuestión de la ideologización, del prejuicio. Cuando nos preguntábamos por qué algunas cosas, muchas cosas tienen que ver con el prejuicio, su relación con el campo, su relación con el mundo científico, por ejemplo, con los partidos políticos tradicionales. Entonces, creo que son elementos que tenemos que poder mirar, porque, insisto, no es simplemente una cuestión emocional o psicológica. Esto impacta sobre las instituciones, y lo que está ocurriendo hoy con las instituciones de la Argentina impacta en una sociedad cada vez más empobrecida. Atrás del deterioro de las instituciones, de la pérdida de confianza, de la corrupción, lo que existe sin ninguna duda es cada vez menos inversión, menos empleo y más pobreza. El enriquecimiento que han tenido muchos funcionarios del kirchnerismo es directamente proporcional al empobrecimiento que la Argentina ha tenido en los últimos años. Ahora, en el medio esto se lleva puesto el futuro o se lleva puesto el progreso. Cerramos, Margarita, este año, el año que pasó, 2020, con esa proyección de 6 de cada 10 chicos por debajo de la línea de pobreza. ¿Dónde está el plan? ¿Avisorás vos un plan o un proyecto, estés de acuerdo o no, para atender a estos temas de la Argentina que duele y que es urgente?
Ahora estamos en el mes de enero y están poniendo en duda el inicio de las clases. Si hay algo que debería ser una prioridad para la Argentina, una prioridad de la agenda política y pública de la Argentina, es el regreso a las clases presenciales. El daño que se ha hecho a los niños, niñas y a los jóvenes durante todo el año pasado, aún reconociendo de qué manera los docentes resolvieron con la educación a distancia muchas cosas y se hicieron cargo con mucho esfuerzo y los jóvenes también lo hicieron, pero es imposible seguir sosteniendo este estado de situación que no existe además en ningún otro lugar del mundo. Si pensamos cómo construir un futuro distinto, cómo darle las herramientas y los insumos a los niños y a los jóvenes para enfrentar ese futuro, cómo generar empleo de calidad en un mundo, porque hoy todo el contexto global está discutiendo el futuro del trabajo y el mundo del trabajo, es la educación, sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo aprovechar además lo que ha significado la tecnología, el avance, el acceso, digamos? Ahora, también tenemos que saber que en la Argentina seguimos teniendo docentes y alumnos, alumnas que siguen sin el acceso a una conexión, a una accesibilidad a los sistemas como se debería. Entonces, pienso que en esa idea de futuro lo central debería ser. Yo creo que muchos de nosotros deberíamos ponernos esa camiseta e ir hacia adelante con esta idea que es la recuperación de la educación presencial, de la escuela presencial. De por sí son todos términos muy técnicos, son cuestiones muy técnicas, ¿no? Sabíamos poco del COVID-19, aparecieron nuevas cepas, ahora tenemos que entender de vacunas y por supuesto uno quiere informarse para tener certidumbre. Ahora me pregunto, Margarita, porque en medio de todo esto hubo un desarrollo con Pfizer aquí en la Argentina, muchísimos voluntarios argentinos, supuestamente el país tenía prioridad y finalmente se dijo que se exigían condiciones inaceptables. Desde la oposición se preguntan, se quieren nuclear para reforzar estos pedidos de información sobre por qué no se viabilizó el acuerdo con Pfizer, porque realmente eso quedó como en la nebulosa, siendo que algunos de los países, digamos, que lograron tener más dosis, hicieron acuerdo con este laboratorio. Sí, yo creo que decía algo recién Sandra Pita que es muy importante, ¿no? Y se trata de la falta de una evidencia científica en muchas de estas cuestiones. El gobierno tomó la decisión de comprar las vacunas rusas y obviamente que nosotros no podemos oponernos a la vacuna rusa ni porque sea rusa ni por ninguna otra cuestión que no sea decir que no tiene obviamente todo el sustento científico que debería tener para que el gobierno hubiera tomado esa decisión. Entre otras cosas, recordemos porque hoy esa vacuna solamente se está aplicando en Rusia y en la Argentina, en ningún otro país. El resto de los países están trabajando con Pfizer. Pfizer fue prácticamente descartada o descalificada por el ministro de Salud sin que nunca hayamos accedido a una información sobre qué era lo que había pasado, cuáles eran esas condiciones que aparecían inaceptables para el gobierno. Sumado a las otras vacunas, se había avanzado mucho sobre el tema de AstraZeneca, se había avanzado mucho sobre el tema de Oxford, pero lo cierto es que en la Argentina no hay una información. Yo creo que es imprescindible que se le reclame al gobierno, sobre todo en los ámbitos institucionales, del Parlamento, una información precisa por sobre todas las cosas, pública, explícita, muy fundada sobre todo lo que pasa con la vacuna. Es un tema demasiado grave, demasiado sensible, como para que se trate con tanta superficialidad o de manera tan errática, con tantas idas y vueltas. Condena a una persona y la tiene que mandar a prisión. ¿Qué pretendía? Estamos viendo además que las condiciones de detención de Amado Boudou no son precisamente una mortificación para el condenado, ¿no? Sí. Está viviendo en una mansión de lujo, en condiciones realmente de lujo, muy lejos de lo que debería ser, algo a lo que me refería antes, que es ese tratamiento de igualdad ante la ley, ¿no? Y me parece que hay que tener en cuenta también estas cuestiones, porque atrás de todo esto, no nos olvidemos que antes de la solicitada, ahí está la mansión donde vive, antes de la solicitada hubo a fin de año una marcha, que era no solamente... Claro, Navidad sin presos políticos. Exactamente. Y creo que hay que leer todo esto, como ustedes decían, como una cuestión mucho más de fondo que tiene que ver, obviamente, con las causas que involucran a Cristina Fernández. No se trata solamente de Amado Boudou. Amado Boudou ha sido tomado, obviamente, como una bandera, a él le sirve y a muchos
le sirve. Otro de los firmantes es Debido también. Sí, claro. Que es otro de ellos. Yo no sé si a ustedes les parece, si me permiten, yo quisiera hacer una pequeña secuencia de lo que es la causa, digamos. Para que me corrijas si no es así. ¿Fuiste la primera que en el Congreso levantó la mano y dijo, acá hay una fábrica de monedas y Vudú se está quedando con eso? Sí, en realidad, primer antecedente, Vudú siendo ministro de Economía hace constituir esa sociedad de Olfan a Van den Broele, que era un hombre que él desconocía su amistad y sin embargo él vivía en el departamento de Van den Broele y Van den Broele pagaba las expensas del DEL o algo por el estilo, digamos, y la todo muy regular, totalmente probada. Él y Núñez Carmona, que es el otro condenado también en la misma causa, arman esa sociedad de Olfan que consigue un contrato extrañísimo con la provincia de Formosa, de Gildo Infran, para hacer nada menos que la renegociación de la deuda de la provincia de Formosa con el Ministerio de Economía de Amado Vudú. Hace una renegociación para lo cual no hacía falta una sociedad, una empresa privada, digamos, que era un sello de goma y nada más, que emite la factura 1, evidentemente no tenía... Era la factura 3 porque habían anulado la 1 y la 2. Le hicieron mal la 1 y la 2 y dijeron, bueno, la 3 no salió bien. No tenían ningún antecedente, pero hacen una renegociación de una deuda, creo que era de algo de 300 millones, y ellos terminan cobrando, si no me equivoco, algo de 7 millones de pesos en concepto de comisión, digamos. Claro. En esa comisión que lo cobra de Olfan, hay también un director del Banco de Formosa que va a la ventanilla en momentos de no se podían hacer operaciones en dólares. Alrededor de Olfan siempre hay operaciones en dinero en efectivo en las cajas de los bancos, y un director del Banco de Formosa se presenta a él y cobra parte de ese dinero directamente. Esa sociedad de Olfan es la que se utiliza con posterioridad para llevar a cabo esta suerte de extorsión, como se ha definido en la causa judicial, para que Vudú Núñez Carmona, a través de Van den Broele, se quedaran con la fábrica del dinero. Y este es otro tema que hay que entender, la enorme gravedad que esto tiene, porque no era una imprenta que imprimía formularios o papeles con membrete, imprimía los billetes, el dinero. Sumado a esto, lo que muestra la causa Chicón desde un comienzo es el entramado de relaciones mafiosas y corruptas como parte de un sistema instalado del que participaban muchas estructuras del gobierno. Era el Banco Central, era la Casa de la Moneda, era el Ministerio de Economía, era la FIP, era Defensa de la Competencia, una cantidad de funcionarios y de organismos involucrados, y eso es lo que a mí me despertó la primera luz de alarma, cuando la Casa de la Moneda decide no imprimir y decir que no pueden imprimir y van a contratar. Claro. Ahora, Margarita, además también fallaron, y vamos a decir fallaron porque por no pensar o al menos poner entre signos de pregunta alguna idea de connivencia, esto salta también por testimonios particulares, gente que con valentía, Laura Muñoz, por ejemplo, se anima a denunciar en un contexto totalmente adverso, ¿no? También hay que decirlo, no es que salta por un mecanismo de control del Estado, ¿no? Exactamente. Yo tengo muy presente, si no me equivoco, principios de febrero, era el primer programa de La Nata en Radio Mitre, y él hace una entrevista conmigo y una entrevista con Laura Muñoz, donde, cuando todavía este tema no estaba en ningún lugar, y ahí Laura Muñoz dice, Van den Broele es el testaferro de Amado Vudú, ¿no? Entonces, creo que todo ese circuito, porque recordemos también que la imprenta termina consiguiendo nada menos que imprimir las boletas del Frente para la Victoria en la elección en la que participaba Vudú, y después consiguen también un negocio millonario para los billetes, por supuesto, ¿no? Ya te voy a preguntar si era Vudú o era Néstor, pero antes te quiero sumar dos datos que me parecen impresionantes. Margarita Stolbizer decía una prisión de lujo donde está hoy Amado Vudú. Veíamos las imágenes, yo quiero que juzguen ustedes a través de lo que dice la descripción inmobiliaria de esa casa. 4 pisos,
A ver si te convence para ir a vivir, Caro, ¿eh? Living con cascada, habitación principal de 60 metros, un departamentito entero. Claro, o sea, básicamente. 4 dormitorios, un ascensor, 7 baños, quincho, pileta de 8x4. La suite de 60 metros tiene un baño de 6 metros por 2,5. Todo eso tiene en la casa Amado Vudú. 3 cocheras, bueno, jacuzzi y demás. Paga, según reveló hoy Infobae, 40.000 pesos de alquiler a una mujer empresaria que es aportante de la causa de la campaña del kirchnerismo. Barato parece, ¿no? Para todo lo que 40.000 pesos. Así es. Y la pregunta que nos hicimos, y esto es información exclusiva, ¿cómo se mantiene hoy Amado Vudú? Bueno, tiene el alquiler de un departamento, tiene su pensión por vicepresidente, pero escuchá este dato que hasta ahora no era conocido. Su mujer, Mónica García de la Fuente, es asesora en la Cámara de Diputados desde marzo del 2020, con categoría A3. O sea, que cobra un sueldo mensual de 120.000 pesos brutos y está afectada al bloque del Frente de Todos. Es decir que tan mal no le fue a Vudú con el Estado porque tiene su pensión de algo más de 300.000 pesos, más el sueldo de su mujer por ser asesora de la Cámara de Diputados de Nación. Ya había sido en 2018 y 2019 asesora de la Cámara de Senadores de la provincia. Así que del Estado la familia Vudú se lleva hoy, con esta causa, con esta condena y demás, casi $500.000 de pesos. Nada mal. No, nada mal. Ahora, me preguntaba recién y pensaba en una frase que nos daba ayer en TN Central Mario Negri y para ver también, Margarita, si comparte esta percepción. Como que detrás de esto quizás hay un esfuerzo por anestesiar, y con esto me refiero a, si pasa Vudú, con tantas confirmaciones por parte de la justicia, porque aquí no estamos discutiendo una preventiva, no, acá estamos discutiendo un condenado, digamos, la situación de una persona condenada. Triple condena, triple instancia, tiene esta condena de la Corte, ¿no? Exactamente, una triple condena. Ahora, como si la intención fuera anestesiar, bueno, vayamos con el caso más grave o más obvio y después avanzamos. ¿Coincide en esta apreciación? Y es posible que así sea, ¿no? Tiene, por eso digo, un enorme valor simbólico el tema Vudú. A mí me llama la atención la marcha, como decía, de fin de año, la solicitada. La gente que acompaña hoy a Vudú, yo digo, son los sinvergüenza. Porque sinceramente acompañar a un delincuente, como todo el mundo sabe que lo es, como la justicia ha dicho en esa triple condena que lo es no tener vergüenza de nada. Es casi como un acto de provocación, que es decir, sí, lo banco y qué. Y tiene que ver también con algo que marcaba antes, esa idea de la superioridad que ellos tienen, ¿no? Llegar a bancar a Vudú, que ha sido triplemente condenado, es muy, pero muy grave, ¿no? Yo le decía recién, hay que entender también la secuencia completa de lo que pasó, porque en el 2011 Cristina Fernández termina eligiendo, premiando a quien era su ministro de Economía, ya sabiendo, porque todas estas cosas de las que hemos hablado hasta ahora ya se conocían, la investigación ya se había iniciado y Cristina decide ungir a Amado Vudú como su vicepresidente. Y esto voy un poco a la pregunta, Carlos, que vos te hacías. El negocio de los billetes era un negocio de Néstor, pensado por Néstor. En realidad el kirchnerismo construyó durante sus gobiernos lo que yo le he llamado un modelo de poder, que tiene varios pilares. Dentro de esos pilares está la obra pública, está el juego, está el petróleo, están los medios de comunicación, estaba la efedrina en su momento, y otro de los pilares de construcción de ese modelo de poder termina siendo en la cabeza de Néstor Kirchner quedarse nada menos que con la fabriquita de los billetes. Y empieza ese negocio porque lo que tenía además Néstor Kirchner era muy dividido todos esos pilares y esos negocios entre distintas personas. Había distintas personas que manejaban eso, no eran los mismos. Y esto lo hace con Vudú. La muerte de Néstor Kirchner termina truncando ese negocio para él y entonces el negocio continúa.
conociendo toda esta situación, por eso muchas veces ha habido una discusión, incluso entre periodistas y políticos, sobre si Cristina estaba o no al tanto de los negocios de Néstor Kirchner. Cristina fue parte siempre, han tenido una sociedad económica, no solo conyugal, muy fuerte, y entre esas estaban todos los negocios que Cristina da continuidad después de la muerte de Néstor Kirchner. Y uno es eso y lo consagra de tal manera cuando lo pone a Boudou como vicepresidente de la Nación, sabiendo toda esta situación. Estaba pensando qué difícil construir poder para el gobierno actual, ¿no? Teniendo estas miradas tan contrapuestas, porque se cree Alberto Fernández, bueno, lo fue, ¿no? Lo hizo público, fue tan crítico de Amado Boudou, pero el kirchnerismo le viene pidiendo esto. ¿Es posible gobernar con este doble comando? Bueno, yo en realidad no me gusta, por ahí no comparto mucho de eso, porque me parece que es un acto de concesión al presidente que creo que no hay que hacer. El presidente no es una víctima de esta situación, no es una víctima de un doble comando. Desde el momento en que la señora de Kirchner, en un acontecimiento inédito en el mundo y en la historia, que es que el vicepresidente nomina a su candidato a presidente, se estableció sin ninguna duda un acuerdo, una serie de condicionamientos. No lo nombra ella de la noche a la mañana porque le gustaba cómo hablaba Fernández. Y Fernández acepta nada menos que ser el presidente de la Nación, el hombre de la lapicera, sabiendo que eso implicaba una cantidad de condicionamientos que son los que estamos viendo. Porque todo lo que hemos visto durante el año pasado en materia judicial, que es altamente peligroso, es tan peligroso o mucho más en la boca del presidente que de ningún otro. Los otros hasta pueden ser descalificados, cuestionados. Ahora, el presidente es el que ha dicho públicamente, afirmado de su puño y letra, la existencia de causas armadas para perseguir opositores. Que el presidente de la Nación diga eso es un acto de presión sobre la justicia tremendo, tremendo, un atentado contra la independencia de la justicia, muy, muy grave. Y esto lo ha hecho el presidente. Cuando el presidente manda el proyecto de la reforma judicial, que en definitiva la reforma, la propia Cristina Fernández dijo, no es la reforma que nosotros queremos, porque era una creación de cargos y no otra cosa, pero en los considerandos de ese proyecto el presidente habla de las causas armadas para perseguir. Y tengamos claro, porque eso es lo que repite la solicitada, no hay causas armadas, no hay presos políticos, lo que hay son investigaciones judiciales de crímenes, delitos muy graves de corrupción que se cometieron por parte de funcionarios del kirchnerismo. Ahora, también, Margarita, porque en todo el entramado que es la coalición de gobierno también han hecho concesiones otros ultracríticos. Sergio Massa, gobernadores. ¿Cuál es la responsabilidad que les cabería a ellos, ¿no? Que son parte del entramado del poder del gobierno? Bueno, pero es que esos corren en el mismo lugar en el que yo decía Alberto Fernández. Formar parte de una coalición de gobierno, formar parte del poder como forman parte, implica la aceptación de condicionantes entre los que estaban, me callo la boca y cambio las cosas que dije durante mucho tiempo. Es la aceptación, que esos son los problemas, además de la grave crisis moral que la Argentina tiene, cuando se puede cambiar la historia de esta manera, porque esto es lo que me permite acomodarme dentro de la estructura de poder, ¿no? Y dos episodios que no hay que olvidar respecto del tema Boudou-Chicone. Uno, hacía mención Carlos recién, que es aquella conferencia de prensa, siendo ya Boudou presidente del Senado, o sea, vicepresidente de la Nación, en Semana Santa, cuando termina como consecuencia revoleando por el aire a Rigui, que termina renunciando, pero donde además eso empieza cuando él dice que Rafecas, el juez de la causa, le mandaba mensajes asesorando a su propia defensa. Ese es un episodio de una gravedad de lo que algunos se quieren olvidar y sin embargo fue tremendamente grave y eso es lo que provoca la salida de Rigui. El segundo episodio de enorme gravedad, del que muchos parecen olvidar, es que el Congreso de la Nación terminó aprobando una ley vergonzosa para tapar las huellas del delito, que era la ley llamada de soberanía monetaria, y que votaron incluso algunos de los que hoy están en la coalición de Cambiemos, y votaron sin embargo esa ley. Vergonzosa, vergonzosa, una ley del Congreso, y recordemos que esa ley, que lo que determinaba era la expropiación de la Chicone, terminó en la nada. Nadie fue a cobrar nunca esa expropiación, ¿no? Nos tenemos que ir al informe de Carolina, pero no quiero dejar de preguntarte en
pocos segundos nada más. Imagino que vas a jugar en política este año, si va a ser cerca de La Baña, de Juntos por el Cambio. ¿El partido GEN hacia dónde va en estas elecciones? Con seguridad La Baña no. La Baña no. No, por supuesto. Pero nosotros somos un partido que lo que queremos, por supuesto, es formar parte de la discusión de la Argentina. No nos da lo mismo que frente a este gobierno del que nosotros somos muy críticos, no se conforme realmente un proyecto de país a futuro. A mí me preocupa mucho el futuro de la Argentina. Yo decía, hay que hacerse cargo de todas estas cosas que hemos hablado recién, la recuperación de la palabra, la honestidad como parte de la gestión, la educación pensando en el futuro. Bueno, nosotros como Partido GEN queremos formar parte de esa discusión, no queremos estar afuera de esa discusión.